El vacunao. El vacunao. Yo sé que te gustó, te gustó. Estamos al aire, dice el producto operador. Hay mensajes del equipo de Punto Aparte que vuelve este sábado. ¿Ah, sí? Atenti a la programación de la radio el sábado a las 15 horas. Vuelve Punto Aparte porque nunca se fue. Por eso vuelve. Muy bien. Porque en nuestros corazones siempre estuvo ahí arrinconado, amuchado, donde las arañas tejen sus nidos. Cállate, Diego, porque después mi bloque queda todo feo. Bueno, a ver cómo lo embelleces. Esto es Historias Oficiales, como pueden ver en el graph de la TV, quienes están observando los contenidos audiovisuales que genera Hielo, porque además pueden ir al canal de YouTube luego a ver todo lo que se dijo. Exactamente. Palabra por palabra. Exactamente. Concepto por concepto. Bueno. Idea tras idea. Esa es Vicky Duclos-Sibuet con Historias Oficiales. Gracias, querido. ¿Querés que te presente de nuevo? Dale. A partir de este momento tendremos el bloque más esperado de los últimos 5 minutos. Y eso es Historias Oficiales, porque en este cuadrilátero, en ese rincón, la señorita, la reina de todos los males, Victoria Duclos-Sibuet, se enfrentará contra los realistas. Bueno. Me pirorecté. Vamos a comenzar con historias. Ay, a mí me encanta. Basta, chicos, cálmense. Vamos a comenzar con este bloque de historias oficiales, en el cual vamos a hablar de dos cuestiones. ¿Con qué quiere que empiece? Con el tiro en el culo. Bueno, vamos a empezar entonces. El día de mañana, 17 de junio, es un nuevo aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, pero no solo esto, porque es el aniversario número 200 del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, que fue un militar y político argentino, particularmente un héroe salteño. Sí. Único general argentino de la historia, por lo menos de la Guerra de la Independencia en Argentina, que murió en combate. Sí. Y que tuvo un lugar fundamental en justamente lo que fue la Guerra de Independencia Argentina y comandó lo que se conoce como la Guerra Gaucha, llevada a cabo en el noroeste argentino y cuyas milicias estaban compuestas por gauchos y se llamaron como el mejor nombre que puede tener. Todo bien con granaderos, todo bien con Parque de los Patricios, todo bien con todos los nombres porque son lindos, sí. Pero esto... Los Infernales es el mejor nombre de una milicia tendrían que haberse en tatuado. el mundo. Los Infernales de Güemes. Ahí está. En el pecho. Bueno, vamos a hablar entonces de una producción que se hizo y se va a estrenar este jueves, es decir, el día de mañana, justamente 17, es el día del aniversario de su fallecimiento, y estamos hablando de una coproducción entre Canal Encuentro y el Ministerio de Cultura de la Nación en el marco de un convenio que hay entre el Ministerio y Contenidos Públicos. De esta manera se hizo lo que es Ensayo para Güemes. Ensayo para Güemes está dirigida por Daniel Rosenfeld, protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Mercedes Morán. Ahora vamos a decir en qué papel cada uno. También participan Martina Garelo y Walter Jacob. Vamos a decirle Jacob. Que son patriota. actores que los vimos... que son actores que los hemos visto en otras cuestiones. Ahora los vamos a repasar uno por uno nuevamente. Y lo que cuenta este ensayo para Güemes es la historia de un ensayo justamente de una representación teatral en el que se va a hacer dramaturgia. a partir del cuadro, inspirada en el cuadro La muerte de Güemes, que fue pintado por Antonio Aliche en el 1910, lo que fue el centenario de la muerte de Güemes, el centenario de la Revolución de Mayo. Y justamente lo que vamos a ver es como la historia de este ensayo, de esta obra teatral, y ahora vamos a explicar de qué se trata. Mercedes Morán va a encarnar a una dramaturga, una directora también de una obra que va a homenajear a Güemes, y Leonardo Sbaraglia va a ser su actor principal, va a ser su Güemes, y va a ser un actor muy típico, de estos que colaboran mucho con el guión, y cuando digo colaboran quiero decir que a veces... Él se va creyendo Güemes. Él quiere
claro, él se va creyendo Güemes y además es como, bueno, esos actores que quieren siempre un poquito más de protagonismo, ¿viste? Pero bueno, justamente con esta excusa también vamos a tener a una historiadora de arte que va a ser como la mujer de consulta para todos lo que son los detalles de la rigurosidad histórica que va a tener la obra. Ella está interpretada por Martina Garelo, que hace poco la vimos en Hasta que me desates, la película de Tamae Garategui. En la que ella hace un personaje muy border que tiene como la cara marcada, unas cicatrices muy particulares y actúa con Rodrigo Guirao Díaz y demás. La que te calentaste cuando la contaste acá en Hielo. No, Diego. No. Pero vayan al programa ese, listo. No fue así, vayan y chequeen porque no sé ni de qué estás hablando. Confirmado. No sé ni de qué estás hablando. Todos son calientes hasta que se demuestre lo contrario, Vicky. Vamos a Qué fácil te continuar. perdés, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer menciones para sacarla de ese lugar incómodo, Vicky, por favor. Qué lindo que estés Baraglia. ¿O no? Está maduro. Tiene el dedo apretado en ese efecto, Gustavo. ¿Qué dijo Brian? Está maduro por eso. Estaba mal. ¿Vos la viste mirá vos. ensayo para Güemes, Brian? Sí, Ah, claro. mira qué sorpresa. Beto, ¿vos también la viste? También la vi. Gustavo Sé también bastante la la... historia también. ¿Qué? Sé bastante la historia también para. A nadie le importa, Brian. No, ¿cómo? Yo quiero saber más de la historia. Ahora le vamos a dar lugar a Brian que nos cuente más. Gustavo, ¿vos la viste? No, bueno, listo. Alguien la tenía que cagar toda, pero bueno, no importa. No, pero bueno, está operando, está produciendo, todo. ¿Qué Para querés? ese es mi trabajo. Bueno, y lo que vamos a ver justamente en esta representación, en este ensayo, es un ensayo muy cortito de 40 minutos. Sí, casi 50 minutos. 47. Casi 50 minutos, y lo que vamos a ver justamente es un repaso entre estas dinámicas que se dan de equipo que está ensayando para esta obra teatral, un montón de cuestiones audiovisuales muy lindas, que van registrando como fotitos de momentos especiales de la vida de Güemes, momentos más gloriosos y momentos como tremendos, y además ellos van a ir dialogando sobre estas historias, lo cual hace como una excusa perfecta para que sea algo que se dé de manera didáctica, se puede decir, porque termina siendo una película muy didáctica para conocer a Güemes y su historia, pero además le encuentran una vuelta de tuerca para que sea un poco más artística, más metafórica por momentos, entretenida. Sí, ¿sabes qué se me cual. ocurrió, Vicky? Y esto, bueno, por ahí podés cortar todo esto, es un momento de silencio entre nosotros. Me encantaría que le vean este contenido y que después hablen. Orlo Alfonso, que sabe mucho de teatro, de dramaturgia, y va como Polita los sábados, y seguro está escuchando, y Carlitos Vargas, también de los viajes de Barbarossa, que sabe mucho de lo que es la dirección de arte, de lo artístico y de lo escenográfico también, por de alguna manera. Muy bien. ¿No muy te parece bien. una buena idea? Será un placer. Que laburen esos dos. Y sí. Bueno, y me gustaría entonces darle lugar a Brian, que me sorprendió con esto, no solo de que la vio, sino además de que Hizo los deberes. sí, Reconocelo, viene a tirarnos decíselo. sobre la mesa el sé mucho de esta historia. No sabe un carajo, pero decirle que Así sí. que, decile. Brian, este es tu momento entonces para conversarnos. Bueno, a ver, yo tuve toda la. Cuando lo estuve mirando, estaba esperando, más que nada, qué es lo que contaban de la historia y qué enfoque le daban. Y me parece que le hacen mucha justicia, y además, yo me quedé con sabor a poco, porque realmente la obra de Güemes es súper importante, pero es recontra importante. Te puedo decir que fue la mano derecha de San Martín, Sí. no solo cuando cruzó los Andes, sino para frenar toda la invasión que venían a recuperar por el norte. Y, a ver, es muy lindo si en algún momento tienen la oportunidad de viajar para lo que es Jujuy y Salta. Interiorícense con los guías lugareños y le van a ir contando la historia. A ver, algo muy importante como para dar el contexto, que yo no lo vi en este ensayo, pero dije qué pena, pero bueno, fue cortito también, y bueno, es un montón de data adicional. Cuando uno viaja a ciertos lugares del Salta y de Jujuy, se da cuenta de las dimensiones y de los tamaños del terreno. Y hay dos cuestiones. Güemes iba preparando todo lo que era las postas, que se llaman, ¿sí? Que es donde descansaban los ejércitos. Entonces, ¿por qué? Porque eran mucha distancia. A ver, estamos hablando de distancias a caballo. Entonces el ejército iban con ganado, descansaban, se alimentaban y continuaban. O sea, el cruzar los Andes no es joda. Uno lo ve en un mapita y dice, bueno, cruzaron de acá a acá. No, para mí fue una travesía, te puedo decir, mundial para lo que hicieron en ese momento.
Y bueno, justamente los salteños y los jujeños lo tienen allá arriba a Güemes porque fue el que frenó todo y le iba haciendo, o sea, fue el aliado de San Martín. O sea, San Martín es el padre de la patria, y que yo para mí es mi único héroe en este lío, como quien dice. Güemes va de la mano, porque Sí. ahí ves un montón de cosas. Sí. Sin manejo para cerrar y te cedo ahí. El tema de las empanadas, Güemes es el que dice, cuando descubre el tipo de comida, dice, bueno, vamos a hacer esto para alimentar. ¿Por qué? Era una forma de alimentar a las tropas rápido. De ahí viene justamente la carne cortada a cuchillo y con papa, porque era como darles unas comidas nutritivas y no había tiempo para picar más la carne. Entonces era grande. Y el tamaño, los famosos 13 repulgues, era porque el tamaño perfecto para que y de esa forma ellos administraban la alimentación para toda la tropa, porque no se podía perder tiempo. Entonces, fíjate, hasta esos detalles estaba este muchacho. Totalmente. Creo que parte de que hoy Argentina de alguna manera hable de independencia depende mucho de lo que logró, de lo que hizo Güemes, un verdadero superhéroe en el norte, porque las anécdotas, la historia de lo que realmente logró Güemes es único. De hecho, es la única, creo que no hay indicio en todo el planeta, en la historia de la humanidad, de que caballos venzan barcos, Sí. entre otras historias. Esa es una historia muy Lo de linda engañar una invasión con cactus, con Cardona, y un montón de cosas que vos decís, el tipo era realmente un estratega. Así que Belgrano, Moreno también, ¿por qué no? Güemes, Juana Zurduy, que las empanadas vienen directamente de Juana Zurduy, y otros personajes de la historia no pueden ser, Bueno, y otros no pueden que haber van sido, de la mano. invisibilizados como lo fueron a lo largo de Sí. muchos años. Y otros que van de la mano de Güemes, como es su hermana Macacha, que esa Machaca. Macacha, bueno, nunca me sale Macacha. bien. Macacha, sí. Macacha Güemes, que justamente es esa callecita por la que uno ingresa a Puerto Madero. Sí. Bueno, Macacha Güemes, la hermana de, que es como vos la buscás y es patriota argentina. Sí. Es decir, son personajes súper interesantes para descubrir. Y quería decir que justamente este martes en Casa Rosada se vio como, bueno, parte va a haber muchos homenajes a Güemes, ténganlo en cuenta porque a partir de mañana van a haber muchas cuestiones. De hecho, creo que el presidente está en Salta o en Jujuy, va a estar. Así que presten atención porque va a haber muchas cosas. Y entre ellas, el martes en Casa Rosada, el cambio de guardia presidencial se dio algo que no se había dado nunca antes, que es que uno de los soldados no era un granadero, sino que era uno de los infernales de Güemes. Y eso estuvo espectacular, porque bueno, uno pudo ver como ese traje no tan europeo y no más gaucho, más gauchesco, así bien rojo, fuerte, furioso, con ese poncho y esa tan particularidad y esa pregnancia visual que es espectacular. Y además, bueno, en la Catedral de Salta también están custodiando las puertas de la entrada dos infernales. Uy, qué lindo. Así que está todo eso muy lindo para ver. Buscan en redes sociales también que hay gente que está compartiendo las imágenes y son muy lindas y muy emotivas. Quiero contar que esta película se va a estrenar el día de mañana, jueves 17 de junio a las 10 de la noche, y se va a repetir durante varios días, ¿sí? Se va a repetir el viernes 18 de junio a la 1 del mediodía, el sábado 19 a las 9 de la noche, el domingo 20 a las 3 de la tarde y el lunes 21 a las 8:30 de la noche por Canal Encuentro. Hay que decir que es una producción de Rey Cine. Rey Cine, por si alguien no lo sabe, es la productora que produjo Sama. Así que tengan ahí como en cuenta. Y además, en el guión no solo está Daniel Rosenfeld, sino que está Mariano Ginás, que sabemos que, bueno, tiene como mucha... La flor. La escritura de Mariano Ginás siempre está buenísima y siempre que hay mucho texto es muy interesante prestar atención porque seguramente la mano de Ginás estuvo ahí presente. Sabemos que él es como especialista en voces en off, especialista en monólogos, especialista en un montón de esas cosas que tienen que ver mucho con el texto en sí mismo, con el diálogo. Así que me parece que hay que prestarle atención a esas cositas. Muy bien. Quiero hacer mención desde lo estético, que se hizo mención hace un ratito de este ensayo para Güemes. Me parece que es de una pulcritud. ¿Viste cuando hablamos de lo estético es perfecto? Es muy fincheriano de alguna manera. No sé si coincidís, me pareció que estéticamente es maravilloso. Cómo resuelven ciertas cosas del relato, de la historia compuesta audiovisual,
con armar ese escenario, esa puesta en escena justamente bien teatral, pero al mismo tiempo cinematográfico. Exactamente, bueno, sí, es muy lindo. Yo me quedé con más ganas de ver todo lo que tenía que ver con las proyecciones, como que me hubiera gustado que hubiera más de eso, porque la verdad es que las imágenes logradas eran muy lindas, muy simbólicas. Todo ese momento en el que está Güemes con sus infernales en posición, me parece como una imagen espectacular, que me hubiera como gustado ver mucho más de eso, pero bueno, obviamente también está bueno, ¿no? Que sea como un gustito. Claro, que te deje quede picando como para que esas vayas a ganitas buscar. de algo más. Me parece que está bárbaro. Muy bien, acá la vio todo el mundo, así que podrían hacer opiniones, menciones al respecto, si quieren, sobre esto y sobre la historia, porque no también de Güemes. Aprovechemos que hay mucha gente que no sabe nada, que obviamente la gente que sabe está escuchando, pero por ahí podemos contar alguna historia, algo de Güemes, como para invitar a reconocer a este, yo digo, superhéroe patrio. A mí me pareció muy interesante de por sí. Lo que estaba diciendo Vicky justamente es una de las cosas que a mí me llama la atención. Me parece que tiene el tamaño justo, porque en este caso te dan ganas de aprender más. Sí. O sea, te deja con ganas de decir, bueno, ¿qué más hay sobre esta persona tan importante justamente para la patria? Sí, perdón. No, por favor, decime. Ay, no, por favor. No, creo que justamente esta que tiene que Pase ver con... usted. Después de usted. Esto que justamente se da con la muerte de Güemes, que estuvo teñida como de una cuestión, no solo de una traición, sino además como de una muerte prolongada en el tiempo, ¿no? Él tarda muchos días en morir y tiene un ofrecimiento directo de parte del enemigo, de decir, bueno, te vamos a ayudar, pero hay que cesar esta guerra. Y él como diciendo que no va a hacer algo así en favor de, o sea, no va a resignar la lucha de su patria por una cuestión tan banal como si fuese, no sé, su vida. Me parece algo impresionante que habla como, me hace como recordar y decir, ok, hubo próceres en este país que hicieron cosas como de verdad en favor de una patria, y me parece que, bueno, ahí es donde te pones patriota, ¿no? Cuando hablan de San Martín o de Güemes o de otros es cuando decís, por favor, ¿qué pasó en el medio? Pero bueno, Sí, me parece que invita a yo reflexionar hice el también. comentario al principio del tiro en el culo porque justamente Güemes se había metido con las clases, con la élite del norte. Él venía de una familia acomodada también, digamos, no era de origen... Sí, pero él siempre se puso del lado de las clases más trabajadoras, obreras, populares, con los gauchos justamente. ¿Qué es lo que dice la película? Que los gauchos lo eligieron a él. Claro, y le molestaba mucho a la clase poderosa, a la burocracia, le molestaba mucho porque justamente, además iba a romper sus kiosquitos, entonces también se inventó esta historia de que él muere con un tiro en el culo porque estaba haciendo pata de lana. Estaba en la casa de un amante, se escapa porque lo estaban buscando y dice que le pegaron un tiro en el culo y por eso murió días después. Esa es la leyenda que quisieron inventar para ensuciar su nombre tan grande en la historia argentina, que está bueno que en los últimos años, porque esto también hay que decirlo, recién en los últimos años se empezó a hablar de Güemes como uno de los grandes defensores y próceres de la patria. Olvidado durante más de un siglo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora sí, Brian, si vos decías que tenías historia, si querés mencionar algo más, o vamos concluyendo. Ya para cerrando, bueno, sí, coincido con todo lo que acaban de decir. Yo cada vez a ver, yo he leído mucho de la historia de lo que es San Martín, y bueno, de ahí que lo conocí a Güemes, y cuando viajé allá fue como mucho más rico todavía, porque la verdad te emociona, la verdad es, después más allá de todos los políticos que tuvimos, después decís, no están entendiendo lo que hicieron estos muchachos, o sea, lo que representaban, o sea, hay muchos que usaban su fortuna, por así decirlo, lo que tenían, y le invirtieron y lo gastaron justamente para liberar la patria. Eso es decir, wow, o sea, chabón, qué groso que sos. Sí. Y para enganchar, súper recomendable para cuando se pueda ir al Museo Naval del Tigre. Si les gustó la historia de cómo cuando quedó encallado y aprovecharon para abordar el barco, ¿sí? Que eso sucedía, a ver, lo que tenía la característica del Río de la Plata es que es muy tramposo. Por eso muchos iban por el lado de Uruguay, porque era más profundo. El Río de la Plata es bastante trampero. Y traían grandes barcos, grandes navíos del lado de los españoles, y la mayoría, muchos se encallaban. Sí. ¿Qué pasa? Conocían tan bien el río acá en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, que armaban estrategias. Entonces, si les gustó esa historia, vayan al Museo Naval, hagan el recorrido, sale 2 mangos, porque la verdad que sale 2 mangos entrar a ese museo,
y el guía les va a ir contando un montón de historias desde ahí para adelante. Y vos decís, estos tipos se dan estrategas, se dan realmente genios y toda la ingeniería para pensar cómo vencer al enemigo con la menor pérdida de soldados, de tropas y de recursos. Totalmente. Bueno, Sí, ahí... la historia es una historia de él de 1806, en la que encalla una fragata inglesa y que se llama Justina. Y bueno, Güemes comanda como un pelotón que va a caballo. Y dicen que bueno, que los caballos tenían el agua por el cuello y a caballo lograron tomar esa fragata. Es como una historia súper, con una imagen súper Tremendo. heroica. Tremendo. Gustavo del otro lado no solo está produciendo el programa, operando, Sí. sino que además dice que tiene un dato para dato? compartir. A A ver ver. qué dice. A ver, un dato por ahí que no tiene mucho que ver con la historia. ¿Sabían que Güemes era gangoso? Mirá Porque vos. le faltaba la campanilla. Por ende, era muy dificultoso para él hacerse entender. Otro dato, creo que igual debería chequearlo este dato, pero yo lo tiro, no importa. Sí. Hace periodismo como en la tele. Ya A ver. total, no somos importa. periodistas. No, Sí. pero creo que no hay retratos en vida. de No, es Güemes. cierto, ese dato es cierto. No hay retratos No. en vida, Y son es- todos póstumos. Es una información certera la que da Vicky, y además agrego, hay muy pocos cuadros, ilustraciones y dibujos, pinturas al respecto sobre Güemes. Hay muy pocos, por eso se conoce el de la muerte de Güemes. Hay un retrato que es el que se utiliza en todos lados, ese medio como de casi perfil, y no mucho más. Sí, tal cual. Sí, a ver, Antes de- y antes de eso que más que nada también como sucedieran para todos agregar Bueno, bueno, Perdón. Uno de dos. Perdón, Brian. Antes que sucedieran todos estos hechos en los cuales, bueno, uno sabe que es San Martín quien lo lleva y nace toda la historia de Güemes, ¿saben quién lo exilia del otro lado Creo- durante toda esta campaña? Creo que es. A ver, No, ¿quién? no sé. ¿Está en un billete? ¿Es una avenida? Yo tengo entendido que Belgrano es quien lo Es saca el del, general del norte. Belgrano, exactamente, que no se Lo manda a banca Buenos la Aires. firmeza y la forma directa de Sí. expresarse de Güemes. Sí, es Ahí literal. está. Y Brian tenía algo como para cerrar. Sí. Sí, en realidad es como un dato de color, o sea, pasa que en esa época también por eso tenemos pocas pinturas. Recordemos que en ese tiempo hacer una fotografía o más una pintura, más que nada, ya demandaba mucho tiempo. Y cuando se gestó todo esto, cuando fue una gran figura, y después la quedó en batalla, o sea, no tenías Sí. dónde le ibas a pintar, o sea, que de memoria. O sea, más que nada es por eso, o sea, no es que hubo una ninguneada, sino que no hubo quizás la oportunidad para pintarlo, y por eso recurren justamente a los herederos, a quién se parecía más, y bueno, vamos a utilizarlo justamente para inmortalizarlo de esa manera. Bueno, para cerrar hay que decir que Sí. todo esto que estamos diciendo nosotros ahora es para que nuestro presidente actual y el anterior le chupen las medias a los españoles cada vez que vienen acá a Argentina, ¿no? Sí, mañana es Todo feriado está. nacional, ¿no? Así que, ¿No? Para nada, ¿no? no sé, no importa. Ahí está. Pero bueno, solamente eso, ¿no? Como Bueno, de última, si bajaban de barcos, podrían... entre la angustia del Claro. pueblo y los barcos y nosotros, ay, venimos de ustedes, la verdad que para matarse. Pero me deja Pero bueno, muy, lo que me deja vamos muy a seguir. tranquilo es que en los billetes tenemos a Güemes y no una cotorra. Sí, tampoco no, pasó me eso. parece que hay No, una... nada. Claro, una cotorra. Bueno, vamos a ponerle todas nuestras estrellas. Sí. Todas nuestras estrellas para Güemes. Pará, depende qué dice acá. 5 estrellas para mí, 5 estrellas para Vicky. Sí. Beto, No hay duda, 5 estrellas. 5 dice Beto. Y ahí Gustavo y Brian. Sí, señor. Sí, Eso. sí, señor, ¿qué? Ya sé que me tenés que obedecer. Sí, señor, ¿qué? Más de 5, pero no puedes tomar decisiones solo, qué cosa. Lo peor ¿Y es que yo Gustavo la qué había dice? tomado sola. Él les pidió el voto a ustedes. Opa. Gustavo, ¿qué dice? Se señala ¿qué? El tool. ¿Qué? No sé, Gustavo está en Estrella, datos tenés que de, decir 5 datos estrellas, de 4, 3, 2, webes.com 1. estaba. 5 estrellas dice Gustavo. Listo, cerramos esto porque aún hay más. Aún hay más, tenemos para continuar otro hecho importante para Las denuncias destacar. de Patricia Bullrich. Y no hablamos de verdad. Alicia Carró nunca fue a sesionar. ¿No? Y mira, después de hablar de Güemes, hablar de esto. es Rodríguez como- Larreta tiene más poder que Alberto. Kicillof compró vacunas. Nada de todo eso. Laura Alonso nunca trabajó, lo mismo que Victoria Donda. No, nada de todo eso. Uf, por favor.
¿Alguien sabe? Victoria Donda, mira, justo ahora vamos a hablar de Victoria Donda. ¿Sabes por qué? Basta, chicos. Te voy a contar algo. En el 2011, las Naciones Unidas reconocieron el abuso de las personas adultas mayores como un problema social y declararon el 15 de junio, el día de ayer, como el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el abuso y maltrato a la vejez. Todo esto te lo digo para conectártelo con Donda, porque básicamente eso fue lo único que publicó el INADI, nunca un plan de acción. Así que bueno, para pasar a lo que justamente linkea con este día, es que hace unas semanitas nada más se estrenó una película que para mí tiene que ver con esto. Para mí no, en realidad tiene que ver directamente con esto, es como un momento indicado para hablarlo. Y estamos refiriéndonos a una película que estuvo perdida, que es una película de 1973, pero que la podemos ver ahora recién. Y estamos refiriéndonos a The Amusement Park. The Amusement Park. Amusement Park, el parque de diversiones, es la traducción. Parque de atracciones. Bueno, el parque de atracciones es una película, ¿sabes de quién? Mía no es. De George Romero. Listo, todo dicho. George Romero, por si alguien es medio colgadito y no sabe, Un estamos Gustavo, por refiriéndonos a el director que hizo La Noche de los Muertos Vivientes. El creador del concepto actual moderno de los zombies. Exactamente, pero justamente no solo eso, sino que además todas sus películas pueden tener, generalmente a posteriori se hicieron lecturas muy políticas y alegorías políticas muy fuertes, sobre todo en todo lo que es su saga de muertos vivientes. Pero bueno, todas las películas tienen como un contenido muy importante. Pero yo te voy a contar algo. Cuéntame más. Después de La Noche de los Muertos Vivientes, resulta que George Romero estaba pasando por una crisis económica muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y crees que te cuente por qué? Porque esto vos no lo vas a poder creer. ¿Sabías No que... lo estoy pudiendo creer, por eso dices el silencio. Sí. ¿No? ¿Sabías que La Noche de los Muertos Vivientes es de dominio público? ¿Sabías eso? Pero yo te voy a contar por qué. Porque no tiene que ver ni con el tiempo que sucedió, ni tipo, viste, no, bueno, ya pasaron la determinada cantidad de años. ¿Que no ganó un mango? Para. Tampoco tiene que ver con una generosidad de la producción, nada de eso. Hubo un error. Hubo un error que fue: la película tuvo como varios nombres. Y en el último momento, digamos, el último nombre, que es el que nosotros conocemos, cuando se fue a poner, porque antes llamaba The Night of the... Living Dead. No, Night of the Flesh Eaters, así se llamaba la película. Cuando cambian ese nombre, por el que conocemos, se olvidan de algo muy importante. Ay, no. Que era de agregar la nota de copyright en los títulos, cosa que era obligatoria en ese momento en Estados Unidos. Ahora ya no, por supuesto. Entonces, todas las copias que ellos entregan y todo lo que recaudó la película no abonó nunca derechos de autor. Y además se podían hacer copias y copias y copias caseras. Este es el dato de hoy del inicio del programa, Vicky. Me quedaba media columna. Sí, era medio punto gol hablando Vicky sobre esta información. Entonces, bueno, justamente esto que sucede es tremendo, es un dato tremendo, que justamente los pone en una situación de tener que aceptar trabajos por encargo a George Romero. George Romero, que antes ya hacía trabajos por encargo, era como un director de ese estilo, después pasa a ser así y después, bueno, vuelve a tener que hacer trabajos por encargo. Y ahí aparece lo que es la Lutheran Service Society. Lutheran Service, como Sí. el servicio social de los luterianos. Exactamente. Ahí como, ¿qué dijiste, Brian? Eso, los luteranos. Está bien, sí, no dije, pero dijo otra cosa. Y esta sociedad le pide a George Romero una película educativa sobre la vejez. Una película educativa sobre la vejez. Ahora, a George Romero encargarle Ahí peli. pasó algo. Sí. Ahí hubo algo raro. Hacemos un tipo que hizo una de las películas de terror más grandes de la historia y un concepto sociológico del zombie, Y una del persona proletariado tan oscuro. claramente perturbadísima en sus contenidos, en sus discursos. ¿Quién decidió eso? Pero bueno, básicamente George Romero necesitaba el dinero, acepta ese trabajo y en 2 días filma esta película. Obviamente cuando los luteranos la ven, dicen... No, nene. Esto es demasiado crudo, se lo guardan y pasa todo, o sea, pasa el tiempo
que, para que tengas ideas, la última esposa de George Romero no sabía ni que existía esto. La contactan desde un festival, que creo Festival de Torino, si no me equivoco, y le dicen que encuentran una copia. Se tuvo que armar incluso como un crowdfunding para poder restaurarla y hacer una copia digital. Se tuvo que encontrar copias, obviamente, muy maltratadas por el tiempo, porque nadie le importaba. Justamente esta gente la quería casi básicamente Como si en enterrar. Argentina no hubiese filmoteca, por ejemplo. Algo así, claro. Nosotros lo vivimos con cada película que existe en nuestro país. Pero bueno, justamente en el 2000, antes del fallecimiento de George Romero, que creo que es en el 2017. 16 de julio del 2017 falleció. Bueno, y justamente consiguen la película. Y en el 2019 la película pasa por varios festivales. Y ahora la están alojando en una plataforma que vos, Diego, sabés cómo se llama. Sí, Shudder, Shudder, una plataforma que en general se enfoca en el cine de género y sobre todo el terror. Y hay muy buenas pelis ahí. Pero hay un pequeño inconveniente con esa plataforma Shudder. ¿Cuál es? No se puede ver en Argentina. No. Así que debemos recurrir a la gente que hace copias y copias y copias. Así como hicieron de La Noche de los Muertos Vivos, sin abonar ningún tipo de derechos para poder verla, obviamente. Así que bueno, ahora sí, ¿de qué se trata esta película? Esa es el preámbulo, esa es la historia. Esta película lo que nos va a contar es sobre un hombre que se encuentra con él mismo muy lastimado, muy perturbado, y le dice... Este hombre, él mismo, le dice, no salgas afuera no hay nada para nosotros, pero él dice, yo voy a salir igual. Y cuando sale se encuentra con un parque de atracciones, justamente como decía Diego González hace un ratito. Y yo también. En el cual lo que va a descubrir es como todo este maltrato general que hay sobre la vejez de parte de la población, de parte de distintas personas, y justamente, bueno, cada momentito de la película lo que hace es retratar de una forma como súper absurda y extrema todo lo que vendría a ser distintas situaciones de maltrato hacia la vejez. Es como una analogía, como una metáfora de lo que pasa en la sociedad, pero dentro de un parque de atracciones, con el maltrato, con el descuido, con la indiferencia de los más jóvenes para con los adultos mayores, poca paciencia, escenarios o lugares donde van a ir a parar los adultos mayores, etcétera, etcétera. Exactamente. Y ahora sí, es como básicamente, a mí me gusta que varias personas lo escriben como una pesadilla diurna, es básicamente eso. Sí. Y Diego González, ¿usted la vio? Sí, a ver, no sé si Brian y Beto y Gustavo vieron. Yo lo que doy mi parecer al respecto es que me parece, digamos, primero no es una sabia decisión mandarle a hacer este documental, yo educativo. Y dije, creo que yo también la hubiese entera. Sí, no es justamente lo más acertado como decisión. Por suerte tomaron decisión y George Romero hizo esta. Yo la veo como una película de terror, y de un terror, siempre el concepto de terror tiene que ver con lo que nos pasa en la vida real, en el mundo que vivimos. Ese es el concepto del terror, y me parece que esta pesadilla diurna, como me parece muy bien definida, es terror, pero es un terror que apunta a qué viven, qué padecen o qué podemos padecer cuando seamos adultos mayores. Es un terror muy real. Es muy real. A veces es rosa. Muy triste la película. Es triste la película. A veces rosa, digamos, los desperfectos técnicos, el desarrollo, algunas cositas. Sabemos que filmaba medio a lo bruto. Sí, y además desde el sonido, desde la imagen, algunas cosas medio como que, bueno, hacen un poquito de agua, pero no nos quedemos con eso cuando podemos tener un concepto mucho más amplio y de alguna manera también valorar cuando aparece algo perdido y podemos disfrutarlo. Y aparte, vos hiciste mención hace una semana o hace unas semanas atrás acá en Hielo, que dijiste algo muy sencillo, como dijiste, si no hubiese sido lo que se rescató dando vueltas, no podríamos haber visto nunca Nosferatu. Ah, no, sí, tal cual. Pero además... Incluso Metrópolis y un montón de otras películas. Metrópolis, que un día les voy a contar la historia de Así que bueno, me parece que rápidamente, como para cubrir, ahora la dejo a Vicky o a Brian. No, quiere que lo dejemos a Brian. ¿Por qué lo voy a dejar a Brian? ¿Gustavo? Bueno, coincido exactamente con lo que dijeron. Lo que ¡es mi bloque! Bueno, lo elegiste, Vicky. Perdón. Señora dueña y ama del bloque. Escúchame. A mí, lo único que me... A ver, vamos por parte. Sí, coincido, para mí es un terror de tipo psicológico, porque es súper incómoda, o sea, y uno no puede no proyectar. Eso está buenísimo. Yo creo que en algún momento uno va sintiendo como que va saliendo de los sueños mismos, ¿no? Va saliendo, no va creciendo, va saliendo de un lado
y va a empezar empieza a ver el contraste con generaciones más jóvenes, y está bueno cuando empieza y cuando cierra el ciclo, que decís, claro, esto nos toca a todos, es como diciendo, bueno, está bueno para hacer conciencia. Después la forma, y sí, es un poquito grotesca a veces, no me parece mala. Lo único que le criticaría técnicamente es el tema del sonido. Si lo remasterizaron, muchachos, hubieran ajustado un poquito. Iba por la mitad de la película y me mataba el agudo del sonido. Era lo único que yo hubiera corregido. El resto me pareció, porque tiene esa magia, ¿no? Ver cintas tan viejas, tiene como un lenguaje propio. Entonces, eso me pareció muy bueno. Le critico eso nada más. A mí lo que me impresiona es la vigencia. Me impresiona la vigencia, que no estamos mirando esta película como, ay, a ver cómo se hablaba de la vejez en el 1973, a ver qué pasaba. Perdón, hace menos de un mes estábamos hablando de La Gente Topo, que habla sobre el maltrato a la vejez. Entonces digo, me impresiona, y justamente en el 2011 las Naciones Unidas dedicaron un día para hablar del maltrato a la vejez en el mundo. Entonces digo, eso me perturbó bastante. O sea, me parece que es como abrir una capsulita y darte cuenta que es como que está intacto eso. Sí, y salvando 1.000.000 de kilómetros de distancia, cuando vemos hoy Ciudadano Kane, vemos una película súper dinámica, filmada en el 40, y esto es del 73 y es súper dinámico. O sea, no envejeció un segundo en ese sentido, es decir, ese es el mérito del director. Y claramente. Sí. Beto, no sé si... ¿La viste vos, Beto? Sí, la vi. Y ¿algo para decir, Beto? A mí la verdad que me agradó mucho y bueno, obviamente para mí la tendrían que haber dejado como está. No la tenía que haber guardado en el arcón como hicieron. Porque para este tipo de temas es necesario un shock. Es como para decir, bueno, mira. Sí, estoy de acuerdo. Dijeron, bueno, ¿esto es demasiado crudo? No es demasiado crudo. La verdad, si es demasiado cruda, entonces es porque estamos apartando los ojos de la verdad. Estoy totalmente... me encantó. Hermoso. Qué hombre, Beto, Tremendo. Sí, coincido totalmente. Bueno, oye, ¿qué tenés? ¿El dedo? ¿Apoyaste el codo en el teclado con el botón? Coincido totalmente con lo que está recaliente. Totalmente, me parece como las palabras justas. No sé si... Gustavo, ¿vos la viste? No la vi. No la vi, pero no. conozco muchísimo de la obra de Romero, así que... No importa igual, no podés hablar porque se te ocurre. Claro. No es que vos hablás por osmosis. Uno no conoce por osmosis las cosas. Ahí está, bueno, hay que ir cerrando. Es hora de dar veredicto, lo dice el productor, antes de ir a la última canción de la jornada. Hay que dar veredicto, Vicky, y ya que lo vimos todo, podemos opinar. Más allá que vos determinás. Opinen ustedes. A ver, yo digo 3 estrellas, rápido. Yo iba a decir lo mismo. No, cállate. Sí, yo iba a decir 4, pero 3 con 3 no me ofende. Qué fácil que convencer, Brian. Está bien, déjalo en paz. Estás muy maltratador de Brian. No, jamás, no te lo voy a permitir. Sí. Prefiero maltratarte a vos antes que a Brian. Ni me defiende el hijo de puta, ¿te das cuenta? ¿No? Callado se quedó. No, está bien, obvio. No, pensé que ya está, Brian, ya está. ¡Salí de ahí, maravilla! Beto. No, yo ya iba por 3 estrellas de una, no me afecta la opinión de Diego. ¿Ves? Sí, igual era alcahuete, pero tiene al lado. ¡Ay! No sé, vos bajaste de 4 a 3. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. ¿Viste cómo se quieren pelear? Sí. Pero bueno, le falta, digo. Muy bien. A ver qué dice Vicky. No sé si yo coincido, me parece que 3 estrellas es como que está buenísimo, es como que está muy bien. Y bueno, me parece que es una película que está bueno verla y verla con toda esta perspectiva, no solo de cómo se hizo y la historia que tiene atrás, que le da como mucho valor, sino también siempre viendo cuánta vigencia tiene el día de hoy, qué claro mensaje político tiene para darnos inclusive hoy. Muy bien, está bien. Es para ver entonces, si tienen Shudder porque viven en otro país y no en Argentina, pueden disfrutar entonces de The Amusement Park, que es el parque de atracciones, la nueva, entre comillas, película de George Romero. Para ir a escuchar la última canción, lo tenemos. Ahí tenés al calzonudo. Vos que tanto lo defendés. Vamos a ir cerrando entonces. Vamos a escuchar, vamos viendo, así nomás, de Andrea Álvarez. ¿La recordás, Andrea Álvarez? Sí, cantó con todos. Cantó con todos. Y sí, fue una de las primeras. A ver, formó la primera banda de rock de mujeres. ¿Cómo no va a cantar con todas? Estamos hablando de Rush, ¿sí? En su momento. Que acá les cuento un poquito la historia. Ellas forman la banda en el 78. La mayoría de las canciones las cantaban en inglés.
recordamos que pasaron en el 78, ¿no? Sí. Dictadura. Y sí. No se podía cantar nada en inglés. No. Entonces tienen que desarmar la banda. Y la vuelven a formar en el 83, algunas que quedaron, y ahí conocemos las Viudas e Hijas de Rock and Roll. Ese nombre viene justamente porque tuvieron que matar, o sea, tuvieron que desarmar la banda que tenían anteriormente con la que habían empezado, y justamente en el 83, cuando volvíamos a nuestra querida democracia. Ahí está, con Mavi. Sí. En el 2001, ¿sí? Sale este disco, no, perdón, miento, a partir del 2001 empezó su carrera solista y lanzó 4 discos, nada más y nada menos. O sea, les recomiendo que vayan a buscar este álbum, se llama Y lo dejamos venir, es muy bueno. Yo no sé por qué no tuvo más difusión, pero cuando lo escuchaba y lo analizaba digo, sí, claro, porque es un rock más clásico el que está haciendo y la música está yendo por otro lado. Y es un álbum del 2015, no es muy viejo. No es que decís, no, pará, es un disco del 2008. No, el 2015, hace un par de años. Para que tengan un poquito de contexto, la producción es totalmente independiente y fue nominado a Grammy con todo esto. Así que bueno. fíjense lo importante. Más allá que no lo haya ganado, ser nominado es un montón para un artista. Hay muchísima competencia. A ella recibió el premio Conex justamente por mejor artista femenina de rock de la década, ¿sí? Justamente la trayectoria y todo lo que venía haciendo. Recordemos, ella empezó siendo baterista y percusión, es cantante. Bueno, ahí me está diciendo, es cantante, me pasan tanto por la cucaracha preso. Percusión, cantante, y ahora para este disco lo que hizo fue aprender a tocar la guitarra en 2 años, y ahí sacó un disco nuevo. O sea, fíjense lo Tranca, Tranca. de artista que es. O sea, ¿qué te falta aprender? Tal cosa. Bueno, 2 años y te saca un disco. Bueno, vamos a cerrar un poquito. Este disco también incluye un tema que se llama Despertándote, que es un homenaje a Gus Cerati en su momento. Así que los súper invito a que vayan a escuchar el disco, porque la verdad está buenísimo, es muy rockero y es muy lindo. Vamos a darle play entonces y escuchar Vamos Viendo de Andrea Álvarez.